Nosotros vamos hoy a tener un estudio muy interesante. ¿Por qué tengo que estudiar con ustedes este tema? Porque hay muchas personas que nos escriben y nos llaman a través de muchos días diciéndonos que Jesús guardó el domingo después de su resurrección y que los apóstoles guardaron el domingo después de su resurrección y que el domingo llegó a ser el día de descanso porque así lo dice el Nuevo Testamento. Y para ver nosotros si esto es verdad o mentira, vamos a estudiar cada palabra mencionada el primer día de la semana en la Biblia. Recuerden que el domingo es el primer día de la semana y hay que recordar que vamos a leer hoy cada uno de estos versículos para mostrar y nos muestren la evidencia si esto es cierto. En la Biblia solamente existen 7 versículos bíblicos que nos hablan del primer día de la semana. Y muchos de ellos son utilizados para mostrar a la gente de que el domingo es un día de descanso. Recordemos que en la Biblia solo había un día de descanso. Pero vamos a ver si esto es cierto. ¿En cuál de estos 7 versículos se menciona que el domingo es el día de descanso? Aunque hay uno más que es 8 y lo vamos a leer los 8. Vamos con el primer texto. Mateo, el capítulo 28, dice así, Mateo capítulo 28, el verso 1. Pasado el día de reposo, que es sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Ahora, ¿aquí es mencionado el primer día de la semana? Sí. ¿Aquí dice la Biblia que es día del Señor? No. ¿Aquí dice la Biblia que es día santo? Tampoco. Por lo tanto, Mateo 28:1 no cumple la característica de lo que la gente nos dice. Nos dice que el primer día de la semana Cristo resucitó y por eso es el día de descanso. No, no dice eso. Aunque sí dice que el primer día de la semana Cristo resucitó, pero no está diciendo que es el día de descanso, porque ya leí el texto y en ninguna parte, línea por línea, que lo estamos leyendo, menciona que eso es cierto. Probablemente lo diga en el texto número 2, el libro de Marcos, el capítulo 16. Acompáñame en tu Biblia al libro de Marcos, el capítulo 16, para ver también allí el segundo texto. Vamos a hacer un rastreo general. Solo hay 8 evidencias donde se menciona 7 en donde literalmente se dice el primer día de la semana y una donde se entiende que también se refiere al primer día de la semana, aunque no lo dice por nombre. Lo vamos a analizar los 8. Marcos 16:2 dice lo siguiente: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí no se está hablando que unas mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana. Sí es mencionado el primer día de la semana. Sí creemos que Cristo resucitó el primer día de la semana, pero no dice el texto aquí que es un día santo, ni de descanso. No hay un mandamiento para mí, ni hay un mandamiento para ti, aunque un verso atrás, que es el verso 16, el verso 1 del 16, dice, cuando pasó el día sábado. Y ahí sí sabemos que había mandamiento de hacerlo, el día de reposo. Justamente Lucas decía que en ese día sí habían descansado las mujeres conforme al mandamiento. Lucas 23:56. Entonces, ellas descansaron el sábado y al siguiente día fueron a la tumba. El sábado sí dice que guardaron conforme al mandamiento, lo dice Lucas 23:56. Pero en Marcos 16, hablando del día domingo, del primer día de la semana, no menciona que es para descansar o que es día santificado o que debe ser guardado como es guardado el Shabbat, el séptimo día. Así que Marcos 16:2 nos sirve para mostrarnos una evidencia de que ese día es el día de descanso. Vamos al tercer verso. Lucas, el capítulo 24, dice así, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Este texto no está diciendo
que el domingo es un día de descanso, ni que las mujeres estaban descansando. Es más, el sábado, las mujeres se fueron a descansar conforme al mandamiento, y por ese motivo no se fueron al sepulcro el sábado, porque se fueron a descansar conforme al mandamiento. ¿Te das cuenta que ahí está diciendo, mientras Jesús está muerto, que las mujeres están guardando sábado? Por ese motivo, porque era el día de descanso. Pero el primer día de la semana ellos se van al sepulcro. Si el domingo fuera el día de descanso, no se hubieran ido a la tumba también el domingo. Ellas van a la tumba porque sí se podía hacer eso en el día domingo, porque el día domingo no era un día de descanso. Claramente aquí está mostrando que el día sábado lo habían guardado, pero el día domingo se estaban yendo a hacer el trabajo que quedó del viernes. Esto debería ser suficiente como para mostrarnos la gran evidencia de que el sábado lo habían guardado conforme al mandamiento y el domingo estaban yendo al sepulcro a hacer lo que no se podía hacer el sábado. Si el domingo es citado aquí como día de descanso, es imposible. Así que el libro de Marcos, o el libro de Marcos, el libro de Mateo y el libro de Lucas no están aprobando al domingo como un día de descanso, ya que el domingo no tenía la santidad, sino Shabbat, el sábado, no el primer día de la semana, sino el día 7, que es en este caso el sábado. El libro de Marcos 16:9, ya estamos leyendo con 1, 2, 3, 4 y 5 versículos de los 8 que hay. Vamos a ver el libro de Marcos 16:9. Probablemente aquí sí diga que el domingo es un día de descanso. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esto es interesante notar, muy interesante notar, que tampoco está diciendo aquí que el primer día de la semana, es un día de descanso. No hay mandamiento de hacerlo aquí, no dice que hay que hacerlo, no dice que lo hicieron, no dice nada de eso. Por esa razón, aquí está descartado el versículo número 5. No hay evidencia bíblica hasta aquí. Estamos analizando 5 versículos ya. Solo nos faltan 3. Y si no encontramos evidencia alguna de ella, de que el domingo sea el día de descanso, nos vamos a tener que preocupar. Pero vamos a usar un verso muy importante. Y este verso muy importante es que confunde a mucha gente. Juan 20:19. Juan, el capítulo 20, el verso 19. Quiero que te concentres muy bien en este texto. ¿Por qué razón? Por la razón de que este texto está siendo muy usado por pastores evangélicos y por sacerdotes católicos, por la iglesia evangélica y por los miembros también católicos, diciendo que en este texto sí se encuentra evidencia de que los discípulos estaban allí guardando el domingo. Y permíteme estudiar contigo este versículo que es muy interesante, y hoy vamos a mostrar que ese texto no está diciendo lo que le hacen querer ver decir. Juan 14:19 o Juan 20:19, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, escuchen bien, reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en pie le dijo: paz a vosotros. Y aquí dicen: amén, gloria a Dios. Por eso yo guardo el domingo, porque cuando Cristo resucitó, los discípulos se habían reunido para celebrar la resurrección de Cristo. Y aquí está en Juan 20:19. Permítanme decepcionarles un poco y hacer una corrección basado en el contexto y basado en la crítica textual también. Vamos a ir al libro de
de Juan 20 y vamos a leer no solo el 19, sino el 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada. Y ustedes van a ver allí que Jesús se encuentra con María y tienen un diálogo allí, de los cuales en ese mismo día, en la tarde, 2 discípulos estaban yendo de Jerusalén a Emaús y se estaban yendo caminando. Era el primer día de la semana de ese mismo día, ¿sí? De ese mismo día. Y Jesús aparece allí, un poco disfrazado, no lo sé, pero el punto es que ellos no lo reconocen, porque estaban un poco desvelados, apenados, y Jesús aparece con él y se va conversando en ese camino. Y la Biblia dice que cuando llegó la noche, o sea, después de la puesta del sol, él se juntó con ellos, ¿sí? Y cuando Jesús partió el pan, que ya era de noche, y les dio, ellos entonces lo reconocieron, pero en ese momento Jesús desapareció de sus ojos. ¿Y saben dónde apareció? En esta reunión de aquí. En esta reunión de aquí. Miren lo que dice, porque los discípulos estaban en Jerusalén, en el aposento alto. De Emaús a Jerusalén, Jesús se transporta y miren lo que dice. En esa misma noche que Jesús había resucitado, por eso dice el texto 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día? El domingo. Cristo había resucitado el domingo. Pero cuando llegó la noche, o sea, después de la puesta del sol del domingo, es que Jesús se va a Jerusalén y es ese domingo en la noche quienes se habían reunido sus discípulos. La pregunta es muy seria. En la Biblia, ¿a qué hora cambian los días? Los días en la Biblia cambian a la puesta del sol. Así que cuando Jesús resucita, sí resucita el primer día de la semana. Pero cuando se presenta y cuando se encuentra con sus discípulos, se encuentra ya no el primer día de la semana, sino en la noche del primer día de la semana, y ya no era, por así decirlo, domingo, ya era lunes. Y otra cosa que queremos apuntar, que el texto dice que ellos se habían reunido no para celebrar ninguna resurrección de Jesús, sino que ellos se habían reunido, dice, por miedo a los judíos. Por eso es que en el contexto Jesús, cuando aparece, les regaña y les dice, ¿cómo es que ustedes no creyeron a las mujeres de que yo he resucitado? Porque todos se quedaron pasmados y de miedo cuando Jesús apareció allí. La pregunta es lógica. Si ellos hubieran estado celebrando el día de la resurrección, ¿qué sentido sería reunirse a celebrar el día de la resurrección cuando ellos mismos ni siquiera pensaban de que Cristo había resucitado? Solo después que Cristo apareció, ellos creyeron que había resucitado. Así que ellos no estaban celebrando el día o descansando porque Cristo había resucitado, porque ni siquiera habían creído que Él había resucitado. ¿Así o más claro? Yo creo que es más claro. Ya no hay. Entonces, resumimos el libro de Juan 20, 19. Cristo allí se presenta a sus discípulos domingo por la noche. Por eso dice el texto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Esto no es una reunión dominical, era una reunión de lunes. Toda persona que quiere guardar Hechos 20, 19, como está escrito, entonces lo tiene que hacer domingo en la noche. Y domingo en la noche ya no es domingo, es lunes, según el calendario de la Biblia. Por lo tanto, hemos pulverizado también el argumento de Juan 20, 19. Solo nos quedan 2 textos por analizar, que esto es bastante crucial. Hechos 27, vamos a leerlo,
Hechos 27 probablemente diga que es el día de descanso, ya que hemos analizado 6 versículos y en ninguno de ellos encontramos la evidencia. Hechos capítulo 20, el verso número 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué se reunieron los discípulos en Hechos 27? Además, estos discípulos que están reunidos aquí en Troas no eran los 12 discípulos, sino que era Pablo, sus compañeros y la iglesia de Troas. No están aquí los 11 discípulos, los 12 discípulos, ya que los 12 discípulos estaban en Jerusalén. Así que en Hechos 27 no están allí los 12 discípulos, sino Pablo, el discípulo número 13, sus compañeros y la iglesia de Troas. Pero la pregunta es, ¿para qué se habían reunido? El texto dice muy bien, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Ellos se habían reunido para celebrar la cena del Señor. Todos los comentarios bíblicos que enfocan a Hechos 27 enfocan que se reunieron para celebrar la cena del Señor. Y recuerda una cosa, la cena del Señor no se hacía de día, se hacía de noche. Por eso el texto en Hechos 28 aclara que era de noche. Dice así, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Se habían reunido para celebrar la cena del Señor. Se habían reunido de noche porque la cena del Señor en la Biblia es de noche. Y en el versículo 9 aún ilustra diciendo que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por el sueño, porque Pablo alargaba su discurso, se cayó de la ventana. Todo indica que era una reunión nocturna. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es, si mis hermanos evangélicos y mis hermanos católicos dicen que el primer día de la semana hay que reunirnos basado en Hechos 27, y ellos tienen que decir qué noche tenemos que reunirnos, el sábado por la noche o el domingo por la noche. Yo le pregunté esto a un calvinista erudito, según él, y él me dijo, aquí se reunieron el domingo por la noche. Y yo le dije, entonces, si se reunieron el domingo por la noche, no puede ser domingo, porque ya culminó al ocultarse el sol, en Hechos 27 sería lunes. Aunque yo creo, basado en el texto griego, de que ellos se reunieron después que el sol se ocultó el sábado. La reunión en Hechos 27 era sábado por la noche. Cuando el sol se oculta el sábado, comienza el primer día de la semana. Y los discípulos se reunieron no porque dijeron hoy es el día santo y de descanso, no, ellos se reunían por costumbre cada primer día de la semana en el sentido que cada sábado en la noche, porque aquí se reunían para partir el pan. El partimiento del pan nunca fue de día. En las fuentes históricas vemos que fue transcedido de la noche al día, pero esto no fue en el primer siglo ni por los discípulos, ya que ellos, acostumbrados a la cena del Señor, reemplazando la Pascua nocturna, también se reunían de noche. Así que no hay pleito alguno que en Hechos 27 exista reuniones dominicales ordenadas. Si nos queremos basar en Hechos 27 para decir que los discípulos ahí se reunieron domingo, estamos equivocados. O domingo en la noche, porque sería lunes. Básicamente, aquí entendemos que ellos se reunieron solamente para celebrar la cena del Señor. Y no podemos confundir que la cena del Señor tenía que ver algo con el día santo y especial. ¿Hay un mandamiento aquí de celebrar el domingo? No. ¿Dice que aquí todos los domingos ellos se reunían en el día? No. Era una reunión nocturna. Y se celebraba la cena del Señor y se recordaba a Cristo y lo que había hecho por nosotros, mas no está establecido en este verso de que era un día de descanso. No hay santificación, no hay una orden de hacerlo por ningún lado. Así que simplemente es una patraña decir que Hechos 27 es en realidad un mandamiento que se tenía que hacer. Además, solamente lo vemos aquí, este acontecimiento en la iglesia de Troas.
y ninguno de los 12 discípulos haciendo esto. No, no lo vemos. Aquí cuando dice que los reunidos, los discípulos para partir el pan, eran los mismos discípulos de Troas, no los 12, porque los 12 no andaban viajando con Pablo, ellos estaban encargados de Jerusalén y Pablo era el apóstol de los gentiles. Así que en esa parte tampoco no nos vamos a confundir. Tenemos un último verso, Primera de Corintios 16, 2. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 16, verso 2. Si no logramos encontrar aquí la evidencia de que el domingo es el día del Señor, o de descanso, o el día de reposar, pues lastimosamente tenemos que retractarnos de lo que nosotros decimos muchas veces y repetimos por tradición lo que encontramos de otros. Dice así el libro de 1 de Corintios 16, verso número 2. Vamos a leerlo desde el 1. Ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan esto también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué había ordenado Pablo en las iglesias de Galacia? Verso 2. Esto había ordenado. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Subraya esa parte. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pongan mucha atención. Pablo está diciendo que en las iglesias de Galacia él había ordenado que cada primer día de la semana se separe una ofrenda y que se guarde esa ofrenda hasta que viniese Pablo. Hay muchas versiones que ustedes pueden leerlo aquí, el mismo texto en otras versiones, como en las versiones de la Reina Valera 2015 y entre otras. Van a ver que aquí dice, cada uno de ustedes separe en su casa una ofrenda y guárdelo en casa, para que cuando yo venga no se estén recolectando ofrendas. Las ofrendas que se recolectaban en toda lo que es el Asia Menor, en las iglesias de los gentiles, apoyaban para el ministerio de los santos y para la gente que pasaba necesidad en esa época y habían empobrecido en Jerusalén a causa de una grande hambruna. Y las iglesias recolectaban ofrendas cada primer día de la semana. Cuando comenzaba, lo primero que ellos hacían era apartar una ofrenda allí en sus casas y lo guardaban en sus casas hasta que Pablo llegase y él llevaba esa ofrenda para los santos. De hecho, les invito a que ustedes lean este mismo versículo en diferentes versiones y van a ver que así dice, que las ofrendas se separaban en casa y se guardaban en casa y Pablo venía a llevar esas ofrendas. No dice el texto aquí que los domingos ellos se reunían en la iglesia y que pasaban un plato así y la gente ponía las ofrendas y eran guardadas esa en la iglesia. Y Pablo venía a la iglesia y se llevaba. No dice la Biblia que la iglesia se reunía los domingos y ahí ofrendaban y separaban sus ofrendas y Pablo venía y él llevaba de la iglesia esas ofrendas. El texto no dice eso. El texto dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Por eso, las otras versiones dice aparte y guarde en casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este texto dice aparten y guarden, y las versiones más mejores dicen aparten y guarden en casa. No dice que se iban llevando eso, como les vengo diciendo una vez más, a la iglesia, que en realidad esto no sucedía en el primer siglo. Ahora, yo quiero mencionarles que no hay evidencias bíblicas
de que el domingo haya sido guardado como día de descanso en el siglo I. Esto se atribuye, según el historiador de Constantinopla, Sócrates, que él dice que el domingo fue guardado, originado en Alejandría y en Roma, que empezaron a guardar el domingo, pero por tradición, no por Biblia ni por mandamiento. Mira lo que dice la Enciclopedia Católica en las declaraciones denominacionales de ella. Voy a leer el primero. Dice, cita católica sobre el sábado. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no les apoya en ningún lugar la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Es bueno recordarles lo que está diciendo este papel, este documento. Está diciendo que todas las denominaciones guardan el domingo porque es un mandamiento dado por la Iglesia Católica. Y de hecho les invito a ustedes a ver todos los concilios que hubo para que el domingo fuese colocado en vez del sábado. Por eso, el que cambió esto fue el cuerno pequeño y atribuimos a la Iglesia que hoy se asienta allá en el Vaticano, la que hizo todo este cambio. No hay orden apostólica, no hay orden bíblica, no hay orden cristológica, hay un mandamiento por la Iglesia, la cual ella lo hizo. Dice aquí, por supuesto, de estas dos citas antiguas son exactamente correctas. La Iglesia Católica designó el domingo como el día de adoración y recibe todo el crédito a la culpa por el cambio. O sea, prácticamente los documentos históricos que yo tengo aquí, que son muy amplios, en ninguno de ellos afirman diciendo que el domingo fue un día que Cristo lo ordenó, que Cristo lo dijo, sino más bien afirman ellos que el cambio lo hicieron ellos con esa autoridad supuestamente que Dios les dio cuando les dijo, pueden atar y desatar todo aquello. Entonces, basado en esa autoridad, ellos se atribuyen diciendo, nosotros hemos cambiado y hemos hecho esta transferencia. Los documentos históricos afirman que en el siglo I no había debate entre sábado y domingo. Todos los cristianos guardaban el sábado en el siglo I y hay suficientes evidencias, tanto judíos como gentiles. Las suficientes evidencias históricas demuestran de que la iglesia, cuando se separó del judaísmo, de los judíos, guardaban el sábado los gentiles en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, hasta que llegaron los concilios a hostigarlos. ¿Por qué los gentiles guardaban el sábado si la gente argumenta que nunca se les dio? Nunca se les dio a los gentiles que no habían conocido a Cristo, pero todos los gentiles que conocieron a Cristo, ellos automáticamente se instalaron dentro de las mismas normas que Dios le dio al pueblo con el cual hizo pacto. Por eso, Pablo aclara este punto diciendo, vosotros que en otro tiempo, a los gentiles, no eran ciudadanos, ni eran parte del pacto ni de las promesas. ¿A quién se le dio el pacto? ¿A quién se le dio las promesas? ¿A quién se le dio la ley? A Israel. Ahora ustedes han llegado a ser conciudadanos, o sea, han sido metidos dentro del pacto que se le dio a Israel, y estando dentro, ahora ustedes van a guardar lo mismo, tanto la misma ley es para el judío, para el natural, como para el extranjero. Es obvio. Entonces, este detalle no debemos dejarlo pasar por alto. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video hablando sobre estos temas. Dios los bendiga una vez más.